Pese a que el desierto es un lugar que tiene climas extenuosos, muy graves, muy difíciles para el hombre, porque no nos podemos adaptar a eso, porque en el día hay un terrible calor y en la noche nos azota el frío, cualquiera podría llegar a morir, pues en ese lugar es el escenario donde el Padre nos lleva y nos llama para poder mostrarnos su amor, para poder mostrarnos su misericordia. Y es ahí el lugar donde vamos a tener un diálogo cara a cara, corazón a corazón, y donde no va a haber barreras, porque como todo es desértico, no hay donde escondernos, no hay donde ir, no hay un refugio, sino simplemente estamos el Señor y nosotros. Aquí en el desierto vamos a podernos desarrollar. Acompáñame a escuchar esta porción, vamos a estudiarla. La porción número 34, Bamidbar. Comenzamos. Y en el desierto yo te conocí como mi amado. Esta porción se sitúa en los primeros 4 capítulos del libro de Números, que lo conocemos así en español. Sin embargo, en hebreo se conoce como Bamidbar, en el desierto. Y aunque Bamidbar es un libro que nos va a conducir definitivamente hacia un confrontamiento hacia con Dios, también es un libro que tiene mucho amor y mucha redención, que lo vamos a ver. La porción que se lee normalmente es en el profeta Oseas, esto se conoce como la Haftará, y esta ocasión va a tocar leer los 2 primeros capítulos de este libro de Oseas. Al iniciar la porción nos encontramos en Números 1 con un censo que el Eterno le pide a Moshe y a Aarón que hagan. Tienen que censar a todos los varones mayores de 20 años en adelante, los cuales sean aptos para la guerra, los cuales sean, pues que tengan todas las habilidades para que puedan combatir si llega a haber una guerra, si se suscita esto. Bueno, no lo van a hacer solos, van a ser acompañados o con la ayuda de los jefes de los padres de familia, o sea, uno por cada tribu. Nos vamos a encontrar con 12. Hacen el conteo y llegan a la cantidad de 603.555 hombres. Bueno, quiero comentar que como es el libro de números, vamos a encontrar muchas cualidades, vamos a encontrar muchos censos, vamos a encontrar muchas cosas que aquí se va a dar tan solo en esta primera porción. ¿Por qué? Bueno, el Padre quiere llegar a establecer un orden, pero por ejemplo en este primer conteo no vamos a ver a los levitas que se cuentan juntamente con el pueblo. Dice, ¿me vas a contar a estos varones? No vas a contar a los levitas. Ok, así se hace. Y una de las explicaciones que dan los sabios es que los levitas, como se apartaron para con Dios cuando fue esa bodazara, cuando fue el pecado del becerro de oro, bueno, justamente Moshe dijo, bueno, quien esté en pos de Dios, venga y sígame. Y los únicos que decidieron seguirle fue, pues nada más y nada menos que la tribu de Leví. De ahí en más, nadie quiso seguirle. Por esa manera, entonces, se añadieron y tuvieron el privilegio de que fueron apartados para con Dios y dedicados para el servicio del Mishkan y todo lo que tenga que ver con esto. Por la misma manera o por la misma situación que vemos esta explicación, los levitas estaban acomodados de tal manera que en el Mishkan ellos hacían como una barrera y protegían este lugar. O sea, que ellos ayudaban a sus hermanos en lo que tenía que ver en la espiritualidad e inclusive les quitaban el riesgo de morir, porque como eran cosas santas, todo lo que había en el Mishkan, todo lo que tenía que ver con el servicio, ellos no podían fungirlo. Así que mientras estos varones se enlistaban para la guerra, se enlistaban para el ejército, en lo físico, también los levitas estaban llevando una guerra espiritual muy importante. Se hace este censo, luego el Padre le pide a Moshe nuevamente y a Aarón que hagan otro censo donde se van a contar a las familias, a los padres de familia, y da la misma cantidad, 603.555 varones. Ahora bien, ya después de que hacen todo este censo, les dice, ok, ahora cuéntame a los primogénitos, porque va a haber un conteo ahora sí de los levitas, para que puedan redimir a los primogénitos. Lo hace con este motivo. Aquí cabe resaltar que es de un mes en adelante ese conteo, porque ya por lo menos pasaron un Rosh Hodesh, lo que es una luna nueva. O sea, quiere decir que desde esa primer luna nueva, de ahí marca la primogenitura, por eso un mes en adelante. Pero, ¿qué es lo que sucede? Cuando
fue en la tierra de Egipto esa liberación que el Padre hizo para con su pueblo. Pues recordamos que la última plaga fue la muerte de los primogénitos, así, de tal manera que dice, todo primogénito es mío, así como de las bestias, así como de los humanos, de las personas. Ahí fueron consagrados todos los primogénitos en el Padre. Entonces, como pasó el pecado del becerro de oro y los levitas fueron los que se consagraron para con el Señor, los levitas tenían que fungir como una manera de redención para cada uno de su pueblo, en este caso los primogénitos. Como cuando pasó el ángel de la muerte, cuando el Señor mató a los primogénitos y libró al pueblo de Egipto, por eso los tomó como suyos. Así que las bestias de los levitas inclusive también redimían a las bestias de las personas. Este censo que se hizo en cuanto a los bebés o los primogénitos de un mes en adelante, se hizo pues pensando en la manera de redención. Los levitas dieron un total de 22,000, pero aquí hubo una diferencia, porque cuando se hace la cuenta de los primogénitos son 22,273. Quiere decir que hay una diferencia. ¿Qué pasó con estos 273? ¿No van a alcanzar redención acaso? Pues no, o sea, claro que no va a ser así. Sí va a haber una redención, pero como ya no alcanzaron los levitas, entonces el Padre impone un impuesto en el cual tiene que pagar 5 monedas de plata de 11 gramos aproximadamente. Y sabemos que el 5 siempre nos va a llevar a la Torá, a la instrucción, nos va a llevar para poder meditar en él y en su palabra podernos siempre recrear. Así que esto se va a instituir más adelante para poder fungir en el pueblo del Señor, ¿no? O sea, como ya redimidos, ¿verdad? También es importante mencionar que con todo este conteo que se hizo, porque aquí ya también va a ser el conteo de las familias de los levitas, donde se empiezan a contar las familias que es de Gersón, Coac y Merari, que son de los levitas. Y sabemos que como para este tiempo, pues los hijos de Aarón que ofrecieron un fuego extraño murieron, porque pues el padre no le gustó que hicieran algo que no les pidió. Pues entonces estaban Eliezer y Tamar, que fungían como estos supervisores para las familias de los levitas. Gersón, por ejemplo, la familia de Gersón estaba encargada de lo que viene siendo la guardia, tanto la guardia de lo que es alrededor del tabernáculo, las cortinas, las entradas, todo lo que tenía que ver relacionado con eso, inclusive también los cordones. Ellos eran los encargados de esto. El Padre les da toda esta función y los encausa que cada uno de ellos, según el orden que se hace por familia, pues tenga su acción, ¿no? Pueda cumplir su propósito. Porque también cuando se iba a mover la carpa, cada una de estas familias iba a hacer en relación a lo que se les confió. Ahora bien, luego viene la familia de Coac. Coac eran encargadas de las cosas sagradas, de las más sagradas, así como es el cofre, así como lo viene siendo también las velas, los utensilios, inclusive también las estacas, todo lo que tiene que ver con el servicio, las cosas más santas, pues la familia de Coac lo hacía. De hecho, cuando se movía el tabernáculo, lo que es la familia de Gersón, empacaban las cosas y tenían que empacarlas muy bien, porque cuando la familia de Coac, los coatitas, llevaban y transportaban las cosas, ellos no tenían ni siquiera que ver nada de lo que había ahí para que pudieran librar su vida, porque si lo veían caerían muertos definitivamente. Y luego viene la familia de Merari, los cuales eran encargados de todo lo que viene siendo las bases, la estructura, todo lo que tiene que ver con la base del Mishkan. Ellos de igual manera, cada quien se encargaba de cuando se movía la Shekinah, pues de desarmar y de armar lo que a cada quien le competía y tener las guardias correspondientes a estos. Ellos quedaban situando el lugar, pues el lugar santo, más bien el tabernáculo, mejor dicho. Y el Padre entonces empieza a establecer también un orden en cuanto a las familias, a las demás tribus. Empieza a dividir a las tribus en 4 grupos de 3 tribus, o sea, cada grupo. Cada una de ellas portaban un estandarte, de manera que por el frente encontramos a un grupo
por los costados a otro y de la manera trasera encontramos a otro. Los estandartes van a jugar un papel y un parteaguas muy importante. ¿Por qué? Porque cada estandarte tenía o tiene su explicación que es más a fondo de todo esto. Así que el estandarte que viene de frente, que es representado en un león, pues representa así como la fuerza, la fortaleza, representa la valentía. Así como un guerrero va y está decidido a ir por el frente y que no tiene miedo, pues así mismo representado. Pero cabe resaltar que atrás de ellos, o sea, no iban solos, estaba la presencia de Dios con ellos. Así que iban por el frente, pero el Señor era quien les da el respaldo a ellos. Así que no confiaban en sus fuerzas, confiaban en las fuerzas de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Ahora vamos a ver la siguiente. En el siguiente grupo vamos a encontrar al estandarte de un águila. Y sabemos que las águilas vuelan muy muy alto, por lo cual es muy difícil que otra ave pueda estar más alto que ellas. Pero aún más que eso, es sorprendente todavía más la visión que alcanzan a tener, porque aunque estén demasiado alto, aunque estén en el cielo, alcanzan a ver inclusive por debajo del agua y pueden llegar a comer su presa desde ese punto, porque los alcanzan a ver. Por eso los sabios lo comparan a la sabiduría que uno debe de tener, la Jokná y la Biná. Es conocimiento, sabiduría, tanto como del cielo, lo que viene de lo alto, como la terrenal. Es necesario poderlas tener y por eso desarrollarlo, ¿no? Y en el desarrollo vamos a encontrar el siguiente estandarte que está por la parte trasera, la retaguardia. Tienen a la cabeza de un toro o de un buey, el cual quiere decir las habilidades, la riqueza, o sea, los talentos, los dones, todo lo que tenemos para trabajar, todos los recursos que tengamos, eso tiene que ver. Y aquí cabe resaltar, por ejemplo, hay un dicho que dice que rico no es el que tiene mucho, sino el que tiene contentamiento con lo que tiene, sabe vivir con lo que tiene. Es de la misma manera, también la sabiduría no nos la da necesariamente los años, aunque no es garantía. Claro que va a pasar el tiempo y en el Señor todas las cosas van a ser posibles. Así que me llama la atención a mí que sí, tienes habilidades, pero no se pueden desarrollar si tampoco sabes el conocimiento, la sabiduría de cómo hacerlas. Pero si desde el principio, como en el primer estandarte, no hay esa valentía, esa decisión de ir al frente y afrontar las cosas, pues es como una cadena, todo está interconectado y va a acabar con el otro estandarte a mano derecha, lo que se conoce como la figura o la cara de un hombre. Es profético esto inclusive, pero antes de hablar de lo profético, este rostro de un hombre, este estandarte, nos está hablando de la humildad, de la dignidad del hombre. Y como todos los demás estandartes, era representado por animales. Animales que son reyes, cada uno en su categoría. El rey, por ejemplo, el león es el rey de la selva, el ave, el águila es el rey del cielo. Y por ejemplo en la parte trasera está el buey, que es el rey de las bestias. Pero sobre todo eso se le dio el señorío al hombre, que el hombre es el señor de todos ellos. Cuando el hombre recibió la tierra, pues se le dio todo este dominio. Sin embargo, pues sabemos que lo perdió, y en la porción pasada ya hablamos acerca de esto, cómo es que el hombre perdió las escrituras de este mundo y que el plan que hay de redención para poderlas obtener nuevamente. También esto quiere decir este estandarte que es a mano derecha, o sea, el Hijo del Hombre, nos está hablando de Yeshua directamente, y desde ahí ya nos está poniendo el escenario de Apocalipsis, todo lo que va a suceder en el día final, que va a venir el Señor con su ejército, va a venir a instalar su reino y va a venir con justicia. Entonces es muy importante cómo el Padre nos lleva, y a través de estas características podemos venir a cumplir su voluntad. Cosa importante es saber que no nos llama como seres perfectos. Él sabe que cada uno de nosotros tenemos limitaciones, vamos a tener o tenemos problemas, vamos a tener dificultades, y Él no llama a gente perfecta, pero sí llama a gente dispuesta, que esté dispuesta a negar esa parte de Yetzer Hará, esa parte de la autocomplacencia, para poder desarrollarse en el servicio, en humildad,
porque la humildad, vamos a recordarlo en este estandarte, juega algo súper importante. La humildad es un recipiente, o sea, entre más grande sea nuestro recipiente, entre más grande sea nuestro contexto, el Padre más nos va a llenar de habilidades, de valentía, de sabiduría, de conocimiento. Y por eso es que la humildad es tan importante en todo esto, para poder llegar y avanzar con las fuerzas de Dios y no con nuestras fuerzas. Por eso el Padre pone de escenario un desierto, donde no vamos a encontrar ninguna clase de limitantes. Y aunque muy difícilmente podemos llegar a encontrar un oasis en medio del desierto, pues el Padre se presenta como el agua viva y el agua que realmente necesita nuestra alma. Por eso se nos muestra en un desierto, para llamarnos, para seducirnos y para cautivarnos, para enamorarnos de Él. Y que en esa necesidad lo vamos a conocer de la manera que nosotros necesitamos conocerle. Cada quien va a tener una experiencia pues muy personal en cuanto a esto, pero el desierto va a simbolizar siempre el mundo, porque o sea, Egipto, por ejemplo, representa el mundo. Es exactamente todas las naciones, los beneficios que hay. Y Egipto estaba literalmente en el desierto. Es lo que quiere decir todo esto. Ahora, hay por ejemplo un hombre en la Biblia, y vamos a hablar del profeta Oseas, que experimentó el dolor que el Padre tiene por causa de toda esta... por causa de todo, del pecado que ha ocasionado, del rompimiento que hubo. Como todo esto se compara con un matrimonio, lamentablemente el pueblo del Señor adulteró y se entregó a la idolatría, fornicó en plena luna de miel. Y al profeta se le da la orden de ve y cásate con una mujer ramera, con una mujer de prostitución, y ten hijos de prostitución. Es un poco triste todo esto, porque la verdad es de que si el Padre nos diera una orden de esas, no pensaríamos que es Dios. Sin embargo, el profeta pues hizo lo que Dios le dijo tal cual. Fue y buscó a una mujer ramera, la cual es Gomer, y no solamente la buscó para casarse y estar con ella, sino que el mandamiento fue ámala, ámala. Así que siendo una mujer ramera, bueno, pues estaba con uno, estaba con otro, o sea, de repente se desaparecía y tenía que ir el profeta por ella y volvía y así. Y bueno, tuvo 3 hijos, sabemos un poco acerca de esta historia, ¿verdad? Tuvo 3 hijos, el primero fue Jezreel, tiene que ver con el valle de sangre, valle de lágrimas, porque el Señor dijo, o sea, este pueblo contiende conmigo, así que yo ya no voy a estar con ellos, ¿verdad? Pero tiene que ver esta palabra con esparcir la semilla, pero aquí va a haber 2 connotaciones. Luego tuvo a otra hija, la cual es Lo Ruhamá, que quiere decir ya no me compadeceré de ella, ya no tendré misericordia de ella, que viene de la raíz Rajén, que es misericordia, o sea, ya no voy a tener misericordia de ella. Y luego acaba con el tercer hijo, que es Loami, que es no es mi pueblo, o sea, lo es no, am es pueblo, ami, mi pueblo, o sea, no es mi pueblo. Así que estos 3 hijos que tuvo el profeta hablan de la identidad de cada carácter que ha tenido el pueblo de Israel para con Dios. Pero definitivamente, por lo menos uno no era el hijo del profeta, que es Loami, pues tampoco era el hijo del profeta, por lo menos uno. Y sin embargo, le amó. Y un día de repente Gomer desapareció, ya no la encontró, porque él, les digo, iba con los amantes, y en la capacidad de amor hasta le proveía por medio de los amantes, le decía, pues aquí está este vino, aquí está este aceite, dáselos por favor, y así. Entonces el profeta jamás la desprotegió, hasta que un día ya no la encontró. Pasaron los años y Gomer empezó a perder su belleza, y fue hasta que entonces hubo una venta de esclavos, que Gomer salió a la venta, pero ya era una mujer vieja, ya era una mujer que ya no era hermosa. Sin embargo, cuando el profeta se entera que se estaba vendiendo, va y dice que la compra. Y Gomer, siendo pues una mujer que al final de cuentas, cuando ya no tuvo el amor de su marido, porque se le fue, se desapareció, extrañó todo eso. Sin embargo, cuando se encuentra a Oseas y Oseas la compra, Gomer dice, ok, yo voy a ser tu esclava, yo voy a hacer lo que tú me pidas.
y le dolió mucho ya no poder continuar lo que había sido antes. Sin embargo, el profeta no la compró en una capacidad de quererla tener como esclava, sino la compró con una capacidad de decir: yo te doy tu libertad. ¿Quieres? Yo te amo, yo voy a estar contigo. Y fue en este momento cuando hubo ese encuentro, y cuando Yeshua estuvo en la cruz dijo: Aniga Marte. La raíz del Gomer, que es terminación, es culminación, dijo: consumado es. Y asimismo el Padre quiere consumar este amor, y por eso nos llama al desierto, porque va a ser un punto de redención, un punto de transición, donde vamos a acabar de ser algo y vamos a comenzar a hacer otra cosa muy nueva, muy diferente, que nos va a llevar camino a la santidad. Así que el Padre siempre nos va a llevar al desierto, siempre nos va a llevar a un lugar aparte, a donde no haya ruido, a donde no haya murmuración, a donde no haya otras cosas que nos llamen la atención, sino que donde estemos solamente el Padre y nosotros, donde vamos a poder encontrar su amor tan grande y tan misericordioso que tiene para con nosotros. Así que hay que quedarnos con esto, hay que desarrollar la habilidad de ser humildes, de ampliar nuestro contexto, de llenar esa vasija con la presencia del Padre, que podamos poner ahí nuestras capacidades, nuestra valentía, nuestro talento, y que todo lo que hagamos sea entonces para honrarle y para alabarle. Espero que este mensaje te haya sido de bendición. Si es así, no olvides dar like, compartir, y nos vemos la siguiente. Hasta luego.